Bienvenidos una vez más a nuestro rincón digital, donde la exclusividad y la información de vanguardia son nuestro sello distintivo. Hoy, 29 de diciembre de 2025, nos encontramos ante un acontecimiento que ha sacudido los cimientos de la farándula internacional, un suceso que ha desatado un torbellino de emociones y ha dejado a miles de corazones latiendo al unísono. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es mucho más que una simple noticia. Es el eco de una historia que muchos creíamos relegada al recuerdo, una confirmación que ha transformado las esperanzas en una realidad palpable y, a decir verdad, ha puesto un nudo en nuestras gargantas de la emoción. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, este es, sin lugar a dudas, el momento perfecto para unirse. Denle al botón de suscripción y activen esa campanita para que nada se escape de su radar, porque créannos, con la bomba que soltaremos hoy, quedarse al margen sería un auténtico pecado de la información. Han transcurrido ya varios años desde que la magia de Erkencicus, o como la recordamos con cariño en tantos rincones del mundo hispanohablante, pájaro soñador, nos cautivó en la pantalla. En aquel entonces la química entre Can-Yaman y Demet Özdemir no era solo palpable, era una fuerza gravitatoria que atraía a fanáticos de todos los rincones del planeta. Desde el primer instante en que compartieron escena, una pregunta comenzó a flotar en el aire, alimentando la imaginación colectiva: ¿podría existir algo más que una amistad o una relación estrictamente profesional entre estos dos talentosos actores turcos? Las especulaciones, como una planta tenaz, nunca dejaron de crecer, nutridas por sutiles comentarios, apariciones conjuntas que encendían las redes, y esa chispa inconfundible que emanaba de ellos cada vez que sus caminos se cruzaban. Y si bien es cierto que ambos han construido sus vidas sentimentales de forma independiente, la esperanza de un reencuentro, ya fuera en el universo de la ficción o en la realidad tangible, siempre se ha mantenido latente como una brasa que se niega a extinguirse. Pues bien, queridos amigos, hoy no vamos a navegar en el mar de los rumores, ni a teorizar sobre lo que podría ser. Hoy nos sumergimos en la certeza absoluta, en una noticia que es, sencillamente, una bomba atómica. Lo que les revelamos hoy está destinado a reescribir capítulos en la historia del entretenimiento turco y a resonar con fuerza en la escena global. El 29 de diciembre de 2025. Una fecha que a partir de ahora, quedará grabada a fuego en la memoria de los seguidores de Can-Yaman y Demet Özdemir. Y la noticia, mis queridos amigos, están juntos de nuevo. Pero deténganse un momento, no se apresuren a pensar en un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, aunque la idea sea tentadora y sin duda sería un regalo para todos nosotros. Esto va mucho más allá de lo profesional, es un giro de 180 grados en el ámbito personal, algo que, como les advierto, ha pillado a muchos por sorpresa, pero que para otros, quizás, representa la culminación lógica de una conexión que siempre se sintió especial. Han sido vistos juntos, y no precisamente en un encuentro fortuito. Las imágenes que han comenzado a circular por Internet son tan contundentes que borran cualquier atisbo de duda, y aunque los comunicados oficiales son todavía escasos, las señales no dejan margen para la ambigüedad. Can-Yaman y Demet Özdemir han decidido valientemente darse una nueva oportunidad, o como algunos analistas sugieren con profunda intuición, quizás nunca dejaron de estar conectados realmente, simplemente esperaron el momento perfecto para hacerlo público. Los meses previos a esta revelación han sido una montaña rusa de actividad en sus respectivas carreras. Can-Yaman por su parte ha estado inmerso en una vorágine de proyectos internacionales, conquistando mercados con su carisma innato y consolidando su estatus de galán global, dejando huella en Italia y expandiendo su influencia por toda Europa. Demet Özdemir, sin quedarse atrás, ha tejido una trayectoria igualmente brillante, cosechando aclamaciones de la crítica y el amor incondicional del público con cada nuevo proyecto que emprende. Sin embargo, a pesar de la implacable distancia física y de las exigencias de sus apretadas agendas profesionales, sus nombres siempre han permanecido intrínsecamente ligados en la mente y el corazón de sus seguidores. Cada vez que uno de ellos concedía una entrevista, reflexionaba sobre su pasado o compartía sus aspiraciones futuras, la sombra del otro inevitablemente aparecía, alimentando esa conexión especial. Y esa complicidad única, nacida en el vibrante set de rodaje de Erkencicus, parecía haber trascendido las barreras de las cámaras, anidándose en un espacio más íntimo. Y ahora, en este crepúsculo de 2025, el destino, con su particular sentido del humor y su gran habilidad para tejer historias inesperadas, los ha unido de nuevo, pero de una manera que muy pocos anticipaban y ciertamente no tan pronto ni con tanta claridad. Las primeras informaciones comenzaron a filtrarse hace unas semanas, tímidamente, como un susurro en el viento.
Se hablaba de encuentros discretos, de llamadas telefónicas prolongadas, de mensajes intercambiados que dejaban entrever algo más que una simple amistad. Pero hasta ese momento, todo era susceptible de ser interpretado como una cordial relación profesional o, en el mejor de los casos, una naciente amistad. Sin embargo, las últimas imágenes, devenidas en pruebas irrefutables, han desmantelado cualquier atisbo de duda. Han sido captados en actitudes inequívocas de cariño, compartiendo momentos íntimos que no dejan lugar a la especulación. Se les ha visto paseando de la mano, sus risas se han fundido en el aire, e incluso, se les ha documentado compartiendo cenas románticas en recovecos privados, de esos lugares de los que ineludiblemente alguien termina sabiendo. Lo realmente fascinante de esta historia no es solo la primicia, sino la forma en que ha ido desvelándose. No ha sido solo la implacable prensa del corazón la que ha sembrado la semilla de la noticia. Lo más impactante es que, aunque de manera muy sutil al principio, ambos han comenzado a tejer un relato a través de sus redes sociales, dejando caer migas de pan digitales que solo sus seguidores más acérrimos han sabido descifrar. Comentarios cargados de doble sentido, fotografías con fondos que guardan una sorprendente similitud, e incluso, la coincidencia de alguna prenda de vestir que ha desatado una auténtica euforia colectiva en las plataformas digitales. Y es que la base de fans de Can Yaman y de Method Demir es, sin lugar a dudas, una de las más activas, devotas y apasionadas del planeta. Han estado escrutando cada movimiento, analizando cada detalle con la precisión de detectives, y ahora, ven recompensada su inquebrantable paciencia y su fe inquebrantable con esta maravillosa confirmación. Las reacciones, como era de esperar, no se han hecho esperar. Las redes sociales han explotado en un torrente de emociones. Millones de mensajes inundan el universo digital, comentarios rebosantes de alegría, asombro e incluso incredulidad ante la magnitud del suceso. Hashtags como #Candemet Forever, #Pájaro Soñador Vive o #Amor Eterno Candemet se han catapultado a la cima de las tendencias mundiales en cuestión de minutos, eclipsando cualquier otra conversación. Los fans están celebrando esta noticia como si se tratara de un triunfo personal, la reivindicación de una esperanza largamente acariciada. Es la confirmación de que esa química que tanto adoraron en pantalla no era mero producto de la actuación, sino algo mucho más profundo, algo que ha logrado, con tenacidad, superar el implacable paso del tiempo y las insalvables distancias. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada rincón de la conversación digital, ¿cómo afectará este reencuentro sentimental a sus ya deslumbrantes carreras? Can Yaman tiene en su horizonte la continuación de su ambiciosa incursión en el cine internacional y el desarrollo de su propia línea de moda, un imperio en ciernes. The Method Demir, por su parte, sigue explorando nuevas y emocionantes facetas en el mundo de la actuación y consolidando su presencia en el universo de la publicidad. La gran incógnita, el gran interrogante que flota en el aire, es si esta flamante unión sentimental podría, eventualmente, desembocar en una futura colaboración profesional. Volveremos a ver a Can Yaman y The Method Demir compartiendo cartel, pero esta vez, con la complicidad y la intensidad de una relación consolidada y madura. La sola idea ya hace soñar a millones de personas. Imaginen el nivel de conexión, la profundidad de la pasión que podrían transmitir en un nuevo drama o una comedia romántica. Sería, sin duda alguna, un éxito asegurado, un hito en la historia del entretenimiento. Por ahora, lo que sabemos con certeza es que ambos parecen estar sumergidos en un mar de felicidad, disfrutando plenamente de este momento tan especial. Las fuentes cercanas, aunque todavía cautelosas y escasas en detalles, insinúan un reencuentro marcado por la ternura, una conexión renovada y fortalecida por las experiencias vividas. Han aprendido de sus trayectos pasados, han madurado, y ahora, con la sabiduría que el tiempo otorga, parecen estar construyendo algo sólido, sincero y duradero. Es fundamental recordar que sus vidas han estado bajo el constante escrutinio de los medios, y que en el pasado, las presiones y las expectativas desmedidas pudieron haber jugado un papel desfavorable en su relación. Sin embargo, en este 2025, han elegido conscientemente priorizar su felicidad y su vínculo por encima de cualquier otra consideración. Lo que ha sorprendido gratamente a muchos es la forma en que esta noticia ha emergido. No ha sido una exclusiva millonaria pactada con una revista de renombre, ni un anuncio grandilocuente orquestado para el impacto mediático. Ha sido un goteo de información cuidadosamente dosificado, una sucesión de imágenes y gestos que han ido tejiendo el relato, permitiendo que los fans participaran activamente en el descubrimiento, sintiéndose cómplices de su historia.
Esto sin duda ha fortalecido la sensación de autenticidad y ha hecho que la noticia sea aún más especial y emotiva para su legión de seguidores. Se siente, de hecho, como si hubiéramos sido testigos privilegiados de una historia de amor que se rehace, renace y se fortalece. Esta noticia nos recuerda una verdad universal: en el vertiginoso mundo del espectáculo, a veces, las historias de amor que nos cautivan en la ficción, encuentran su resonancia más profunda en la vida real. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron momentos inolvidables con sus entrañables personajes de Candy Beat y Sanem. Esa pareja, que nació de un encuentro fortuito y se consolidó a través de innumerables obstáculos, se convirtió en un referente indiscutible de la comedia romántica turca a nivel mundial, dejando una huella imborrable. Y ahora parece que sus vidas reales han decidido trazar un camino similar, aunque con su propio guión, único y auténtico. El 29 de diciembre de 2025. Una fecha que a partir de hoy, quedará grabada en la memoria colectiva de los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia de su reconciliación, de su ansiado reencuentro, ha llegado como un regalo de fin de año, cargado de esperanza, de ilusión y de la promesa de nuevos comienzos. Es la confirmación palpable de que el amor, cuando es genuino, posee una fuerza inherente capaz de superar el tiempo, la distancia y las más adversas circunstancias. Nos encontramos emocionados ante la perspectiva de lo que el futuro les depara a esta pareja, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Y por supuesto estaremos aquí con la antena bien sintonizada, atentos a cada detalle, para ser los primeros en traerles toda la información actualizada. Así que si ustedes, al igual que nosotros, sienten esa corriente eléctrica de emoción al escuchar esta noticia, si creyeron en la magia de Can y Sanem y ahora ven esa misma magia reflejada en la vida real, no duden ni un segundo en dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta sorprendente y maravillosa noticia? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? ¿Qué esperan de esta nueva y emocionante etapa en sus vidas? Nos encantaría leer sus reflexiones, sus reacciones y sus deseos. Y si este vídeo les ha conmovido, si la noticia les ha parecido tan impactante y emocionante como a nosotros, no olviden darle a ese botón de me gusta, y lo más importante, compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fervientes seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la forma más segura y rápida de estar al día con todas las noticias más relevantes y emocionantes del vasto universo del entretenimiento. Les esperamos con ansias en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y que la magia del amor y el espectáculo los acompañe.